¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto de poder saludarlos nuevamente. Es de veras para mí un gozo saber que estamos tomando el tiempo para dedicarle por 30 minutos, 25, 30 minutos a través de esta presentación, dedicarle un poco de tiempo a la meditación de las cosas de Dios. Esta es la tercera de las presentaciones. Vamos a tener muchas otras y yo les agradezco, hermanos, anticipadamente, les agradezco que tomen el tiempo para sentarse en sus casas y repasar estos aspectos. En esta ocasión vamos a entrar en aspectos bastante importantes que tienen que ver ya con los fundamentos y la plataforma de la mayordomía cristiana. Pero antes de entrar en estos aspectos, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y juntos buscamos la dirección de Dios para el estudio que vamos a tener en este momento? Vamos a orar. Cariñoso Dios, amado Padre, quiero pedirte, Señor, que te manifiestes en forma poderosa en esta ocasión a través de este instrumento que está en el hogar de nuestros hermanos. Padre Santo, bendícelos a ellos, sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus empresas. Prospérale, Señor, en su vida espiritual. Dales gozo, dales dicha, dales felicidad. Y que el estudio que habremos de tener juntos de este asunto tan importante que necesitamos entender, de la razón por la cual fuimos creados y lo que tú has establecido para hacernos felices, ayúdanos a entenderlo y gozarnos haciéndonos obedientes a tus propósitos para nosotros. Te pedimos que te manifiestes a través de este estudio, lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a entrar ya de lleno en aspectos importantes que tienen que ver sobre la mayordomía. Hemos dicho nosotros en las ocasiones anteriores que cuando hablamos de mayordomía realmente tenemos que hablar de todo el ser del creyente, todos sus aspectos son incluidos. Por eso no hay mejor mayordomo que aquel que se considera un discípulo de Jesús, una persona que está comprometida con el Maestro. Cuando entramos en aspectos de la teología de la mayordomía, necesitamos comenzar por algo que estoy seguro es una situación de mucho interés entre los seres humanos. Y se hacen esfuerzos incansables porque todos tenemos la curiosidad en algún momento de saber cómo es que nosotros llegamos a la existencia. Claro, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos bien claro que la teología de la mayordomía nos informa que nuestro origen se encuentra en un acto divino de creación. O sea, nosotros en ningún momento aparecimos por casualidad, nosotros en ningún momento fuimos creados por Dios, echados a andar y abandonados a nuestra suerte. Nosotros en ningún momento hemos venido en un proceso evolutivo de millones y millones de años. En ningún momento creemos esas teorías de los orígenes. Desde nuestro punto de vista, que se fundamenta en el registro bíblico, tenemos plena convicción de que nuestro origen viene por un acto deliberado, un acto intencionado de Dios por crearnos. Ahora, debemos explorar las raíces que proveyeron el medio en el cual se concibió y se preservó esta perspectiva y el entendimiento de la existencia humana. Vamos a ver los fundamentos de esta teología de la mayordomía. Y cuando hablamos de los fundamentos, hablamos de los pilares principales. O sea, antes de avanzar al siguiente nivel, necesitamos, en primer lugar, tomar conciencia de estos elementos fundamentales de la mayordomía.
¿Cuáles son? Son 4. Necesitamos entender, en primer lugar, la naturaleza de Dios, porque debemos de tener la apreciación bíblica correcta de quién es Dios y cuál es su naturaleza. En segundo lugar, necesitamos saber muy bien cuál es la naturaleza de nosotros los seres humanos, porque Dios tiene que estar ubicado en algún punto y nosotros necesitamos estar ubicados donde nos corresponde. Por eso también es importante que entendamos muy bien la naturaleza del ser humano. Siendo que todos nosotros sabemos que fuimos afectados por la caída y el pecado de nuestros primeros padres, pues también necesitamos entender qué representó esta caída y qué representó, qué implicó el pecado en los aspectos de la mayordomía. Y en cuarto lugar, vamos a estudiar, porque es importante que lo hagamos, cuál es el papel de la salvación en torno a la mayordomía. ¿Qué objetivo logró la redención, la salvación, en el rol, en el papel de nosotros como mayordomos? Así es que vamos a comenzar con el primero, la naturaleza de Dios. Quisiéramos nosotros tener mucha información de esto. La revelación que Dios hizo de sí mismo en las Escrituras nos da cierta luz a nuestro entendimiento de su naturaleza. Quisiéramos saber más. Sin embargo, entendemos muy bien que parte de lo que nos tocará hacer a los redimidos por la eternidad será conocerlo, porque llegar a conocerlo es llegar a amarlo en el nivel que Él quisiera que nosotros lo hagamos. Sin embargo, la revelación que Él dejó de sí mismo arroja aspectos importantes para que entendamos acerca de su naturaleza. Debemos de comenzar entonces por entender que la revelación que Él hace de sí mismo continúa y continuará hasta más allá, porque nuestra comprensión es finita y en este momento y las circunstancias que tenemos no nos da para lograr entender todo acerca de Dios, que es lo que estamos mencionando. Demos una mirada de la perspectiva de la mayordomía a algunos aspectos de la revelación de Dios que Él ha hecho de sí mismo. En primer lugar, Dios se presenta en la Escritura, en el registro de la palabra de Dios, como preexistente. ¿Qué quiere decir preexistente? Significa que Dios es eterno, o sea, que Él ha existido por toda la eternidad pasada. Todo tiene su origen. Tienen su origen las galaxias, tienen su origen los astros, tienen su origen todas las cosas que rodean esta tierra, pero Dios no tiene un origen. Él es preexistente. En segundo lugar, es el hecho de que Dios ha sido, significa que Él es autosuficiente. O sea, si Él es preexistente, no tiene origen, nada lo generó, nada le dio inicio. Por lo tanto, entonces podemos decir que Él es autosuficiente, porque es y está por encima de todas las cosas. La autosuficiencia significa que Dios es totalmente libre y autónomo. O sea, fuera de Él no hay nada ni nadie a quien Dios deba someterse. Vamos poniendo bien las cosas. Dios es antes de todo,
es preexistente, y eso nos da pie a asegurar que también es autosuficiente, porque Él no depende de nada. Por lo tanto, Él es autónomo. Fuera de Él no hay nada ni nadie a quien Él tenga que someterse. Él es su propia ley. Nadie puede imponerle obligaciones, ni forzarlo a actuar en determinada manera, ni obligarlo a tomar cierta decisión. No necesita nada de nadie, pues Él es suficiente. Es preexistente, es autónomo, es suficiente. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, un texto que ustedes conocen, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ojalá que en esta ocasión pueda tener usted su Biblia en la mano. Ahorita vamos a leer algunos textos que son bien importantes. Dice Apocalipsis 1:8, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Una comprensión adecuada de la mayordomía debe basarse entonces en la convicción de que Dios es eterno, no tuvo origen, pero que además es suficiente en sí mismo, y que nuestra administración de lo que nos confió no tiene en absoluto el propósito de beneficiarlo a Él. O sea, que yo cumpla mi rol, el papel asignado por Él como mayordomo, en ningún momento tiene el propósito de beneficiarlo a Él, porque Él está por encima de todo. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que comenzar por entender ese concepto tan importante? La mayordomía ofrece entonces la oportunidad de entrar en un compañerismo con Dios. Ahora, hermanos, escuchen esto, hermanos queridos. Viendo la naturaleza de Dios, que es eterno, que no tiene origen, que es autónomo, no responde a nada, que es suficiente, puede hacerlo todo, pero que nos ofrezca la oportunidad de entrar en compañerismo con Él, hermanos, ese no es un deber, ese es un alto honor, ese es un privilegio. Así es que cuando nosotros hablamos de mayordomía, hermanos, hay tantos tabús, hay tantos malos entendidos, que ya hablamos de ellos en las ocasiones anteriores, que cuando hablamos de mayordomía tenemos tantos preconceptos que nos llevan a bloquearnos lo que es realmente un privilegio. Imagínense ustedes, somos mayordomos porque Dios se ofrece a que nosotros entremos en compañerismo con Él. En segundo lugar, cuando hablamos sobre la naturaleza de Dios, debemos ver a Dios como un Dios creador. Él no tiene origen, pero sí tiene poder para dar origen. Y ese poder para dar origen lo denomina Él como un Dios creador. Dice Génesis 1:1, las primeras palabras del registro bíblico: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, el creador, según lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, el creador es incomparable. ¿Qué les parece? Si tomamos unos momentos, por favor, tome tiempo, estire su mano, busque su Biblia, voy a darle tiempo, busque su Biblia en Isaías capítulo 46 y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Busque su Biblia, lo voy a esperar, para que usted se dé cuenta y para que repasemos juntos cómo el profeta Isaías
por inspiración del Espíritu Santo, hace distinción de ese Dios creador como un ser incomparable. Dice Isaías, lo tiene, capítulo 46, a partir del verso 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la turbación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Así es que la palabra de Dios deja bien claro que nuestro Dios creador no se compara con nada. Significa que no hay nadie como Él en el universo. Es diferente a su creación, no tiene comienzo, no tiene origen, Él existe por sí mismo. Dios es enteramente autónomo, pero las criaturas dependen de Él para su subsistencia. Aunque Él es autónomo, ha querido que sus criaturas dependan de la fuente de bendición que Él representa para que subsistan. Dice el versículo que ya leímos, versículo 5, ¿a quién me asemejaréis y me igualaréis para que sea semejante? O sea, ¿quién, qué cosa o qué Dios o qué fuente entre lo que nos rodea, entre las obras que el hombre ha hecho, pudiéramos decir nosotros, es la fuente que le da vida a nuestra existencia? No hay nada, no hay nada. Nadie procedente del mundo creado puede ocupar el lugar de Dios o pretender igualdad con Él, porque nada de lo creado tiene la potestad, tiene el poder que tiene Dios. Ahora, el creador, este creador incomparable, también es trascendente. O sea, está por encima de todas las cosas, trasciende a todas las cosas. De hecho, en el primer libro de Reyes, que si usted tiene su Biblia, le animo para que lo busque, el primer libro de Reyes, cuando Salomón está por dedicar la casa, o está en el proceso de dedicar la casa edificada para el Señor, dice, primer libro de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 27, Salomón se pregunta, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Salomón logró entender, mira, si trasciendes al firmamento, al cielo, y está por encima del cielo de los cielos, ¿cómo voy yo a llegar a la conclusión de que este edificio te va a contener a ti? Porque el creador trasciende a todo lo creado. O sea, es mayor y está por encima de lo creado. Dios como creador significa que está mucho más allá del universo que Él creó. El universo creado no está permeado por lo divino. El Dios creador no puede ser
circunscrito o no puede ser encajonado por aquello que creó. En ningún momento. Nada de lo que Él crea lo encierra, porque Él está por encima y está sobre todo lo que Él crea. Dice lo que ya leímos, Salomón: nada te puede encerrar. Ahora, el Creador, que es trascendente, que está por encima de todo lo creado, también es inmanente. No se preocupen por esas palabras que en algún momento suenan raras. Las vamos a procurar ir definiendo o tratar de entenderlas, por si en algún momento las volvemos a escuchar. O sea, Dios, que trasciende a todo lo creado, es inmanente porque Él está dispuesto a entrar en el mundo que Él creó. Aunque trasciende al mundo, tiene la característica de que nuestro Creador, como es un Creador inmanente, se mete, se introduce voluntariamente en lo que Él creó. Génesis hace claro que la creación pertenece a la esfera del espacio y del tiempo, y Dios trasciende esa esfera. La creación de este mundo fue realizada, fue hecha en términos de una cápsula. Imaginen ustedes que fuimos hechos así, en términos de una cápsula, afectados por el espacio y por el tiempo. Dios no es afectado por esas características del espacio y del tiempo. Sin embargo, Él elige entrar dentro de esa esfera al mundo de sus criaturas. Imagínense ustedes cuando Jesús, que no estaba acostumbrado a los calendarios ni a la hora, imagínense que Jesús en su momento, Él reconoce y dice: la hora ha llegado. Él trasciende a esa esfera, Él está por encima. Sin embargo, se metió a ese espacio, un espacio que nos encajona a nosotros. Para ello hubo una fracción de tiempo dentro de la cual Él se hace a sí mismo accesible a su creación. Su inmanencia no niega su trascendencia. O sea, que Él se haya metido en la cápsula de espacio y tiempo no anula ni niega que Él es por sobre todas las cosas. Dios condescendió a entrar en nuestra creación, haciendo claro que no iba a abandonarnos. Se metió por amor, pero en ningún momento Él deja de ser mayor que todas las cosas. En otro término, el creador es propietario. Fíjense bien, características de este creador nuestro, de este Dios creador nuestro. En primer lugar, Él está por encima de todas las cosas, trasciende a todas las cosas. En segundo lugar, Él voluntariamente decide entrar y encapsularse en un periodo de tiempo y espacio. Y en tercer lugar, debemos entender que ese creador es el propietario. Ahí hay algunos salmos importantes que nosotros podemos recordar y podemos subrayar en nuestra Biblia. El concepto de Dios como creador es indispensable en la formación de una correcta teología de la mayordomía. O sea, si nosotros no comenzamos por entender esto, nos vamos a perder. Si nosotros no tenemos conciencia de estas verdades, se nos va a hacer difícil entender el rol
que nos toca y se nos va a hacer muy duro cumplir con nuestro deber como mayordomos con agrado y con gusto. La incomparabilidad de Dios y su singularidad lo identifican como aquel a quien únicamente somos responsables como mayordomos. O sea, ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros, y no hay ningún pariente, conocido, amigo, individuo, a quien nosotros podamos señalar que tenga las cualidades, las características de Dios. Por lo tanto, nos hacemos responsables como mayordomos para este Dios que es único. La trascendencia de Dios es un rechazo a todo intento por basar nuestra práctica de la mayordomía en ideas panteístas. Las ideas panteístas ponen énfasis en las criaturas y hacen a Dios como esas criaturas. Y la mayordomía nos eleva porque ya entendimos que la trascendencia de Dios está por encima de todo lo creado. Por lo tanto, nada de lo creado, podríamos decirlo así, es Dios. Nada de lo creado es Dios. Y la mayordomía nos define bien claro este concepto. La inmanencia de Dios testifica el hecho de que la creación necesita constantemente el cuidado e interés de Dios para que funcione amorosamente. O sea, el hecho de que Dios haya decidido entrar en esta cápsula de espacio y tiempo nos dicen que lo que Dios creó, que es usted, que es todo lo que existe, lo que Dios creó necesita constantemente del cuidado de Dios, del interés de Dios, para que funcionen en la forma correcta. Por eso es que Él decide entrar en nuestra esfera, porque Él entiende bien que todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, necesita de su amor y de su cuidado intenso. El hecho de que Dios es el dueño debería recordarnos constantemente los límites de nuestra función en el mundo. Es este aspecto el que define, tal vez mejor que ningún otro, la naturaleza de un mayordomo. O sea, el mayordomo nunca es propietario, siempre debe considerarse como un administrador. Debemos de comenzar por entender eso, las características de Dios. Ahora, un tercer aspecto de Dios es el aspecto de que la naturaleza de Dios es amor. Cada uno de sus aspectos se originan y están motivados por su amor. No hay nada que suceda que Él haya traído a la existencia que no tenga como principal objetivo reflejar su tierno amor. Un entendimiento claro del amor de Dios protege la mayordomía de caer en un estilo legalístico. Un mayordomo fiel no es alguien que busca motivar a Dios para que lo ame en ningún momento. O sea, usted no es un mayordomo porque busca provocar o estimular el amor de Dios para que se refleje hacia usted. No, en ningún momento. Dios es amor y no hay nada que estimule y motive su amor hacia los creados, porque esa es su naturaleza. Otro aspecto importante que la revelación nos da es que la forma de alcanzar su más alta
expresión de amor fue la presentación de Jesús, cuando éste se hace carne como nosotros, cuando ministra, cuando muere y resucita. O sea, los aspectos del ministerio, de la vida de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, son la revelación más evidente del amor de Dios. Así es que, queridos hermanos, hasta este punto hemos repasado juntos lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y yo quiero detenerme aquí para cerrar esta presentación, porque me parece, queridos hermanos, que haríamos muy bien, ustedes y yo, en detenernos en este momento y decirle al Señor: Señor, gracias, muchas gracias, porque aunque trasciendes, aunque estás por encima de todo, aunque no hay nada que te haya dado a ti origen, y tú eres suficiente, eres autónomo, gracias, porque te rebajaste a entrar en esta cápsula de espacio y tiempo para bendición de nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender bien este asunto, porque en la medida en que lo entendamos, vamos a responder a las expectativas que tú tienes de nosotros. Les gustaría, queridos hermanos, que juntos le pidamos a Dios su dirección para ser cada vez más maduros y responsables con esta luz bendita que el cielo nos ha dado. Vamos a orar. Cariñoso Dios, amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, no permitas, no nos dejes compararte con nada de lo que nos rodea. Al contrario, Señor, ayúdanos a tener una visión completa y clara de ti. Ayúdanos a encontrar sentido en la revelación que tú has hecho de ti mismo a través de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a responder como tú esperas, para cumplir el papel que tú nos dejaste bajo responsabilidad. Lo rogamos esto, oh Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros, y espere el siguiente tema. Que el Señor le bendiga.